Para empezar, Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora y en este lugar, agradeciéndole porque nos permite estar reunidos en esta hora para alimentarnos espiritualmente, porque su palabra lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que le agradecemos porque nos permitió hacer nuestras actividades en tiempo y forma y nos permite estar en estos momentos compartiendo de su palabra que es muy necesaria para guiarnos por el camino, por la verdad y por la vida. Asimismo, le pedimos que primero que nada nos perdone nuestros pecados y si es su voluntad, límpienos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y si es su voluntad, denos de su Espíritu Santo para que sea quien guíe esta reunión. Y que no sean palabras de hombre, sino espirituales. En sus manos estamos y toma el control de toda la reunión y estas cosas se las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a empezar. Pásate, perdón, ¿eh? Vamos a empezar en el libro de Oseas. Nos quedamos en el libro de Oseas, capítulo 7 del 1 en adelante. Amén. Vamos a empezar a leer. Dice, iniquidad y rebelión de Israel. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Vamos a ir por partes. Eh, el Señor nos ha estado hablando a través del libro de Oseas y fíjense que Oseas lo vamos a leer más tarde. También Oseas no se libró de hacer el mal también, pero ¿qué creen que hay algo importante? Y en eso entramos ustedes y nosotros. Bueno, entramos todos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, no somos santos, no somos buenos, pero no, pero ya nuestros pecados ya no son como antes, como cuando no conocíamos del Señor. Y fíjense, aquí dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Mientras lo curaba el Señor, descubrió más cosas que quizás el pueblo no quería que supieran. Pero el Señor lo sabe todo, hermano. Y si usted cree que las cosas que hace a escondidas, que nadie las va a saber, la gente no las va a saber porque no lo está viendo. Pero Dios es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes, y omnipotente, que todo lo puede. Entonces a Dios no se le puede engañar y está escrito aquí. Cuando estaba haciendo el tema, recordaba el día que fueron los bautismos y el pastor estaba orando y se empezó a como que a escuchar algo que había y se escuchó cuando dijo, ya te vi, o sea, vio algo. Y para eso estamos, ¿no? Para eso está el pastor para actuar. Y se empieza a orar, pero todo es sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que querramos hacer tiene que ir sellado con el nombre de Jesús para que se haga. Si quieres reprender, si quieres pedir, si quieres hacer, todo es en nombre de Jesús. Y dice aquí se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Eso de salteador, cuando yo conocí del Señor, yo lo aprendí porque el alcoholismo
El alcoholismo, el problema que yo tenía es un salteador rapaz. Va saltando de uno en otro, en otro, en otro y no se sacia. Y agarra parejo, ricos, pobres. A final de cuentas, en este mundo, todo lo que hay, no importa que seas millonario o no importa que seas el más pobre de todos, todo lo que va en contra del Señor es lo mismo. Le da a grandes, a chicos, le da a millonarios, a pobres, agarra parejo. El mal agarra parejo, como el bien también agarra parejo, si usted lo quiere. Dice, y no consideraron en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. El Señor ya los tenía sentenciados. Acompáñame al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 6 del 7 al 8. Gálatas 6 del 7 al 8. Fíjense, la primera palabra que dice el 7 hasta el punto y coma, ¿qué dice? Alguien que quiera participar. ¿Qué dice? No os engañéis. No te engañes, hermano. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Al Señor no lo podemos engañar. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es lo que el Señor nos dice. No te engañes, no te engañes, simple mortal. Yo soy tu Dios, tu Padre, tu Creador. Yo sé todo de ti. Yo sé desde antes de la creación quién eras tú y quién ibas a ser y quién eres hoy. No nos engañemos, hermanos. Hay otra cosa en el Génesis. Hubo quien engañó, pero ya había una orden. De ese árbol que está en el centro, no comerán. Llegó el engañador, que hace lo mismo que Jesús, pero todo al contrario, por ser protagonista, por siempre estar, por querer ser Dios, se envaneció y ahora hace todo lo contrario. Fíjense fíjense, hasta ahorita me está cayendo el 20. ¿Cómo se engañó el inicuo? ¿Cómo se engañó a él mismo, queriendo él ser Dios? Ahora, ustedes piensen, si ustedes quisieran ser Dios, ¿qué harían? Seguirían todos sus pasos, ¿no? Lógico. Una de las recomendaciones que les da, sigue los pasos de Jesús. Es difícil, es difícil seguirlos, pero ya no somos como antes. Pero el inicuo también cayó. El inicuo se engañó a él solo y ya no le quedó otra más que llevar la contraria. Si él hubiera querido ser como Dios, no, no sé, quizás hasta hubiera tomado el lugar con Jesús, ¿no? Es una idea loca que se me ocurrió. Bueno, y no tan loca, ¿no? Quizás si hubiera querido ser como Dios, haciendo lo que Dios hace, su voluntad, hubiera sido igual que Jesús. Pero él mismo se engañó y empezó a hacer todo lo contrario. Entonces, no nos engañemos. A Dios no se le puede engañar. Sí, Dios nos perdona, sí, tenemos que ponernos a cuentas y todo porque estamos en el mundo y en el mundo dice por ahí un dicho, el que no cae, resbala. Cuídese cada uno a sí mismo de no caer. Vamos a continuar en Oseas. Vamos a continuar en Oseas 7, del 13 en adelante. Vamos
a quedar bien, eh, que quede bien grabado en nuestras mentes que a Dios no lo podemos engañar. Tú puedes engañar a tu pareja, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a cualquier amigo o compañero, puedes engañar a cualquier persona, pero al Señor no se le puede engañar. Llevémonos bien grabado. Dice el 3: con su maldad alegrarán al rey, con su maldad alegrarán al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Fíjense, dice que estaban encendidos como fuego, pero para la maldad. Si usted, por ejemplo, ahorita estaba viendo una noticia en, ay, ¿dónde fue? Ay, no recuerdo, pero el fuego usted, si el pasto está seco, pues nada más basta con que le aviente un cerillo y qué grande se hace. Y la maldad así va creciendo y empieza a acabar con todo. Dice ahí que hicieron enfermar con copas de vino a los príncipes, al rey. Acompáñame a Isaías. Isaías 28. ¿Me ayudas a leerlo, Vicente? Isaías 28, versículo 1, y luego nos brincamos del 7 al 12. Fíjense lo que dice. 28:1 y nos brincamos del 7 al 12. Amén. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. El 7. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Fíjense cómo este pueblo era dado al vino, y ahí claramente dice que el sacerdote, ¿cuál es? Del 7, dice el profeta, dice el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y lo que dice en el siguiente dice, porque toda mesa está llena de vómito y de suciedad. Dice, hasta no haber lugar limpio. Estaba todo lleno de suciedad, estaba, ¿cómo se le llama esa palabra que hemos dicho que es suciedad? Ay, no, no, hay un sinónimo de, que lo mencionan mucho en la Biblia, pero es suciedad. Se me olvidó, no sé si alguien me apoye. Inmundicia. Inmundicia. Ese pueblo estaba lleno ya de inmundicia. Pero ¿cómo empieza en el 1? Dice, está hablando de la soberbia.
Y vuelvo a lo mismo. En el 1 dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Fíjense, si uno normalmente eh, no conocía del Señor, no conoce de la vida, no se conoce ni uno mismo, no nos conocemos ni siquiera como humanos. Andamos caminando por la calle porque Dios nos dio dos piernas para caminar. Sabemos regresar a nuestra casa porque Dios nos dio una memoria para grabar a dónde vamos y a dónde regresamos. Pero hay muchísimas cosas. El, el, el humano tiene infinidad de características que ni siquiera nos conocemos. Y para esto hay que aprender a conocerse. Cuando yo conozco del Señor, empiezo a trabajar en mí, a conocerme a mí mismo. Y empiezo a darme cuenta lo que me hace daño, tanto de comida, lo que me hace daño tanto eh, en la vida, sentimentalmente, tentaciones y todo eso. Pero gracias a Dios que dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de ahí empiezo a partir a través de que el Señor nos permite su espíritu y es el que nos va refrenando y el que nos va revelando las cosas y el que nos va dando la sabiduría para no volver a caer en esas tentaciones del mundo, porque a final de cuentas, como leíamos, pues para la carne somos carnales y pues la carne nos tienta, es algo que es normal, pero lo hacemos desordenadamente. Y el Señor es un Señor, es un Dios de orden. Él no te dice que no tengas sexo, no te dice eso. Entonces, ¿para qué te dio un aparato reproductor si no te iba a dejar tener sexo? Ah, pero hazlo en orden, ordena tu vida. Gracias a Dios que el próximo domingo hay gente que va a ordenar su vida, que está viviendo en unión libre y el Señor ya les habló y en su corazón lo sintieron, esperando que no sea por emoción, sino que sea algo que quieren hacer realmente porque el Señor se los está diciendo y no porque también quizás la mujer lo obligue al hombre, porque por lo regular, así es, hermanos. En la iglesia es lo mismo. En la iglesia, por lo regular, en la Biblia vemos que Eva fue la que se dejó engañar y si se dan cuenta en las iglesias, si ustedes cuentan a las mujeres y a los hombres, yo creo que son tres cuartas partes de mujeres el total de la gente que va a la iglesia y un cuarto de hombres, ¿cierto o no? Y lógicamente la mujer pues, le dice al hombre que vaya. Pero pues uno la verdad se da cuenta cuando la gente va porque quiere ir y también te das cuenta cuando van porque están siendo obligados. Y así no es con el Señor nunca te está obligando a que vayas con Él. El Señor te respeta y aparte te dice, si quieres obedecerme, te bendigo. Ah, pero si no quieres obedecerme, pues ahí también está la maldición. Tú decide. El Señor te deja esa libertad, pero el Señor también es celoso y el Señor siempre está velando por su creación, pero nosotros a veces quizás no lo hemos reconocido como este pueblo del norte que era Efraín. Entonces, fíjense, la soberbia. ¿Ustedes creen, alguien que me conteste, ¿ustedes creen que la soberbia nada más sea de una persona millonaria? Alguien que me conteste. No, es para todo. Es que la soberbia es un sentimiento y todos estamos basados en sentimientos. Entonces no es exclusiva de, como de una clase social, es para, pues todos lo podremos tener, ricos y pobres. Claro. Usted puede ver al que no tenga ni un quinto, y más si le agregamos que dice aquí los ebrios de Efraín, újule, los alcohólicos somos engañifas. Bueno, en este caso, yo no era tan engañifas porque no tenía esa educación, pero el alcohol me hacía cubrir algo que yo traía dentro de mí.
pero gracias a Dios que llegó Él, que llegó el Señor y que fue el sustituto de ese alcohol, de esa sed que yo tenía de alcohol para tapar ese hueco y Él me lo cubrió. ¿Han visto cómo hay sustitutos de crema, no creo? Sustitutos de crema que le ponen mucho al café. Así el Señor fue conmigo. O sea, no es el alcohol. El alcohol, yo porque mis amigos empezaron a tomar y los hombres somos así, tenemos problemas y sale uno bien alterado, llega con sus amigos y luego le arrebata la cerveza o la botella a alguien y luego le tomamos y hasta suspiramos. Ya cuando dejamos, ¿y ahora qué te pasó? No, es que tengo un montón de problemas, pero pues ahorita me aliviano con unos alcoholes. Y la misma Biblia te dice que vino para el amargado, vino incluso está recomendado hasta para un rey, no recuerdo su nombre, vino para esos males estomacales que tienes, no recuerdo el nombre del rey, vive en la Biblia, pero estaba hablando de vino natural. Aquí ya ahora, bueno, en sí la uva y traen un pequeño grado de alcohol, me parece, pero ya ahora el alcohol que se vende normal en las botellas, pues ya trae más alcohol y no sé qué tantos otros químicos traigan, que ya uno lo pone más mal, porque aquí dice que los que aturdidos, o sea, ya no estás en tus cinco sentidos. Entonces, el alcohólico tiene una soberbia que si tú, a mí en mis tiempos me hubieras preguntado, es que tú eres bien alcohólico, yo te iba a decir, ¿qué pasó? ¿Alcohólico? Alcohólico el que está ahí en la esquina con los de la resistencia, con los teporochitos, esos sí no son alcohólicos, yo no, aunque tomaba diario, eso yo te hubiera contestado. Y pregúntale a cualquiera que conozcas que es alcohólico o drogadicto o que tenga un vicio, y siempre te lo va a negar. Ah, está el problema del engaño que te estaba hablando al principio cuando empezamos. El inicuo quiso ser como Dios, pero si quería ser como Dios hubiera seguido sus pasos, pero no lo siguió. Además, él no podía ser como él y terminó haciendo todo lo contrario. El alcohólico es lo mismo. Si tú buscas qué quiere decir alcohol en latín, quiere decir espíritus. Y en la literatura dice espíritu contra espíritu, el espíritu del alcohol. Y hay otro espíritu que es el que te puede liberar de todo eso, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que te puede liberar de ese vicio. Ah, pero como tú lo niegas, como yo lo negaba, yo lo negué muchas veces. Entonces, ¿cómo voy a atacar una enfermedad si no sé qué tengo? Pero yo sí sabía que tomaba mucho, pero yo lo negaba. Entonces, por eso hay un primer paso que dice que aceptes que eres alcohólico. Y cuando uno acepta lo que hace, empiezas a descubrirte a ti mismo y empieza la verdadera lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra ti mismo. Lo que tienes de tu parte de espíritu, que es de Dios, y que te manda los datos a tu alma, y que el alma las tiene que mandar a tu cerebro para que lo hagas, pero como el espíritu está bien apagado, porque tu mente está bien ensorbecida, de que tú puedes, de que tú haces, de que tú eres el poderoso, de que a ti nadie te va a enseñar, que tú no necesitas de Dios, que tú no necesitas de nadie, y que se vayan todos, que me dejen, yo solo puedo, híjole. Pero qué bueno, ¿por qué? Porque así me pasó a mí. Y solamente cuando ya no tuve fuerzas, se les he contado varias veces, el Señor fue el que me tendió la mano. Y después de 21 años, gracias a Dios, ya no bebo. Y ahora sirvo al Señor, después de que antes me burlaba de los cristianos, les decía los aleluyos. Ahora yo soy de esos mismos. Y gracias a Dios, qué bueno. ¿Y usted sabía que la soberbia tiene muchísimos sinónimos? Se los voy a leer. Yo sé que aquí quizás no, todos los que van a la iglesia no tienen ningún defecto de estos, pero por si acaso tiene uno, no lo diga, nada más apúnteselo en su mente. ¿Sale? Soberbia, y nada más son unos poquitos. Orgullo,
inmodestia, presunción, altanería, vanidad, arrogancia, jactancia, suficiencia, fatuidad, pedantería, ínfulas, endiosamiento, aires, humos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy delicado todo esto, por eso el Señor, aquí es donde nos damos cuenta que el Señor nos ama de verdad, porque a pesar de ser todo esto, el Señor no ve eso. El Señor nos sigue viendo como el padre y la madre ahora ven a su hijo grande como si lo tuvieran de bebé. Todavía lo ve así, todavía lo ve bonito, todavía lo ve que es un pan de Dios el niño, el bebé. Todavía lo ve que no es grosero, todavía lo ve que ese bebé busca a la mamá, que ese niño que ya camina corre a abrazar a su padre, a su madre. Así es Dios con nosotros. Él ya no ve la soberbia, nos ve tal y como nos creó para esa obra maravillosa que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero nosotros no lo hemos entendido. No sé, el Señor ya lleva tiempo hablándonos de esto y sabemos que quizás ya no falte mucho para que Él regrese. Es un hecho. Que si usted ahora ya casi ya, sí todavía hay puestos de periódicos, si usted ve periódicos todavía, pero ahora las redes sociales, si usted se mete, ya también parece la alarma. Usted se mete y un montón de noticias falsas que hay, y hay mucha gente que se la cree, y no es así. Por eso el Señor aquí nos está preparando, y aún así nos está permitiendo conocer qué es lo que viene, y nos está diciendo todos los defectos que tenemos, pero ni aún así nosotros nos podemos jactar del pueblo de Efraín, de ese pueblo del norte, pero ¿y nosotros? Eso ya pasaron y quedaron como ejemplo y ahora el Señor en sus escrituras nos lo muestra para no ser iguales, porque si no, no vamos a alcanzar esa vida eterna, si no, no vamos a estar inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué caso tiene ser de cuna cristiana? ¿Qué caso tiene ir 50 años, toda mi vida a la iglesia? ¿De qué sirvió? Si no iba a estar apuntado en el libro de la vida, mejor me hubiera ido del otro lado, como el inicuo. Él es malo, mentiroso y de nacimiento, así lo dice desde el principio. Él es mentiroso desde el principio, es engañifas, pero nosotros a veces nos volvemos tibios. Vamos a regresar a Oseas, hermanos. Nos quedamos en... eh, primero acompáñenme a Primera de Corintios, para continuar. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios 14:21. Amén. Dice, conforme a lo que habíamos leído, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Pero qué creen? Que si hay un pequeño remanente, ¿y a qué le suena eso de que iba a hablar en otras lenguas? Ahora que hemos estado viendo lo de las fiestas, ¿alguien lo recuerda? ¿Alguien que quiera participar? La de Pentecostés. Claro. Dice que aquí ni aún así lo oirán, dice el Señor, pero en el Pentecostés, ese remanente que seguía a los profetas, les dio el Espíritu Santo. Fue el derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas diferentes. Y dice la Escritura que los que estaban afuera
que eran de otras ciudades, empezaron a escuchar que estaban hablando en su idioma y todavía decían, ¿cómo es posible que estén hablando en mi idioma si ellos no son de mi ciudad, no son de mi país, no son de mi pueblo? Ah, pero otros, y esos también entran en la soberbia, decían, no, es que están ebrios. Pero si se dan cuenta, cómo el enemigo te mete, o sea, como no hay conocimiento, el enemigo te mete la semilla de maldad y dices, están ebrios. ¿Cuánta gente pasa, que pasa por la iglesia y cuántas cosas gritan? Locos. ¿Cuántas cosas nos gritan? Pero porque no saben, porque no conocen. Y estoy seguro que de esa gente que gritaba y en esa soy yo. Y aquí estoy. Y no estoy aquí porque estoy loco. Estoy aquí por agradecimiento porque el Señor me rescató del alcoholismo que no podía dejar. Y hoy entiendo que si el Señor no me hubiera rescatado, yo me hubiera seguido, no sé, quizás no hubiera llegado a la resistencia, pero quizás ya ni estuviera vivo. Me hubiera pasado un accidente, algo, porque ya me habían pasado accidentes. Ya me había volteado con el carro, ya me habían chocado por detrás, cuando yo andaba en mi actividad alcohólica. Pero también empecé a entender que el Señor ya me estaba mandando señales, pero porque yo, antes de cumplir 30 años, como a los 27, yo traía ¿cómo les podría decir? Es como un sentimiento que traes, pero que no dices, pero que tu mente sí lo sabe, y decía que algo me iba a pasar a los 30. ¿Y qué fue lo que me pasó a los 30 años? Conocí del Señor. El Señor ya me traía ahí, que algo me iba a pasar, que algo me iba a pasar. Me lo tenía bien guardadito, pero me lo estaba preparando hasta los 30. Y fue conocerlo a Él. Ahora sí, acompáñenme a Oseas, hermanos. Oseas 7, nos quedamos en el 8. Amén. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Fíjense, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Esto lo hemos leído infinidad de veces en el Antiguo Testamento, en diferentes libros. El Señor prometió darles una tierra, se las dio, y las órdenes eran, acaben con todo el pueblo, acaben con todos sus animales, hombres, mujeres, niños, todo, utensilios, todo, exterminen todo, no dejen nada. ¿Y el pueblo qué hizo? No hizo caso. Y terminaron perdonando a algunos y se mezclaron y dejaron crecer a esos pueblos que eran, que eran pueblos que no reconocían a Dios, tenían a sus propios dioses, a sus propios ídolos, y empezaron a crecer, se juntaron con sus mujeres, fueron haciendo crecer el pueblo, pero ya todo combinado, y terminaron convenciéndolos y empezaron a adorar a otros dioses. A veces yo no entiendo esto, hermanos. Todos conocemos quizás de la iglesia del parque muchísima gente, y sabemos que muchísima gente ya no está en la iglesia, pero también sabemos que ya se volvieron retrógradas. Ahora ya andan buscando en la santería, ahora ya andan buscando con otros dioses, ahora ya andan buscando ayuda en otro lado, cuando ya no hay más ayuda que la de Dios.
van a buscar ayuda con otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Pero fíjense qué tan grande es el engaño, pero a final de cuentas ya no es el engaño. No sé si sea una debilidad muy mala o de plano ahí sí entramos en esas situaciones espirituales donde el enemigo te lanzó esa flecha, ese dardo incendiario y te empezó a consumir. Claro, sin, con el permiso del Señor, ¿no? Porque el Señor es el que decide todo, Dios es el que decide. Pero también, si recordamos al faraón, cuánto tiempo le estuvo diciendo a través de Moisés que dejara ir a su pueblo y no quiso. Y dice que el mismo Dios ya le dejó duro el corazón al faraón. Aunque el faraón quisiera retractarse, ya no iba a poder porque el mismo Dios ya le dejó así su corazón, duro. Por eso es la importancia de cuando se les dice a la gente en las iglesias, y eso se escucha en todos lados, no te juntes con yugo desigual. No te hagas esa idea vaga y vana de que tu amor va a cambiar a tu pareja. Eso no es posible. El único que puede hacer esta transformación es Dios a través de su Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, hemos estado errados, hemos estado equivocados, pero seguimos siendo soberbios. Y entre la soberbia sigue, cuando tú lees, mmm, no robarás y eres raterazo. No, no, es que yo yo a esto me dedico y nada más porque dice no robarás, pues yo no lo voy a hacer. Pues siempre he robado y no me ha pasado nada. Ah, no, espérate. El Señor también es paciente en eso. Te la va guardando, así como dice aquí, como dice en Oseas, lo que habíamos leído al principio. Dice, delante de mí están, ya los traigo, ya los vi, ya los descubrí todo lo que tienen. Entonces, dice, Efraín fue torta no volteada. ¿Qué pasa si tú, ahí estamos hablando de un tipo pan que hacían? Imagínate que tú estás haciendo un hot cake y nada más lo pones de un lado, se cose de un lado, pero del otro no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que no seamos tibios. O sea, o eres frío o eres caliente, pero tibio no seas así. Si vas a ser frío, sé el más frío de todos. Si vas a ser caliente, vete con todo, pero tibio no, porque te vomito, tibio no sirve. Dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Por ejemplo, los vicios así son. Y búscale cualquier cosa. A lo mejor hay gente de aquí que está conectada que no tiene vicios, pero tú te darás cuenta con este ejemplo. Por ejemplo, los vicios llegan como de visita, después les vas dando chance, se van acomodando, sigues permisivo y cuando menos sientes, ya eres esclavo de los vicios. Y cuando quieres, ya no los puedes dejar. Y eso me pasó a mí. Hay una película de Kevin Costner que es asesino a sueldo. Y me gusta esa película porque a un lado de él siempre está un personaje, otro actor, pero es su, ay, cómo se le llama? No, bueno, haz de cuenta su conciencia, pero lo contrario, su ego. Hay un personaje que siempre está a un lado de él y es su ego. Y él ya no quiere asesinar gente. Y su ego siempre le está diciendo, ¡ja! Se ríe de él y le dice,
no vas a durar ni 3 días y vas a ir por más sed de sangre. Te va a volver a dar sed de sangre. Vas a volver a ir a matar. Te van a volver a contratar para que mates a alguien. Y él ya no quiere. Y su ego así nos pasa. Y su ego dice, ¿cómo no? Lo vas a volver a hacer. Entonces ya no eres dueño de ti. Y yo me doy cuenta que yo no era dueño de mí porque yo quería dejar de beber y ya no podía. En este caso él era asesino a sueldo, él ya no quería, pero no podía. Porque hay algo más fuerte, hay algo espiritual que lo está dominando. Por eso Jesús decía, solo la verdad te hará libre. Y el pueblo se defendía, decían, si no hemos sido esclavos de nadie, nuestro padre es Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús les dice, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y usted dígame, en los pecados que ha tenido, tentadores, ¿a poco los ha dejado? Cuando no tenía a Dios, no se puede. Es un dominio total. Por eso Jesús lo plasmó. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero cuando tú sabes contra lo que estás luchando, entonces ya no vas a tratar, ya no vas a querer luchar contra ti mismo, o sea, ya no vas a querer luchar contra alguien que no vas a poder. Usted puede ver esas luchas que salen en la tele de los gabachos, que ponen a este luchador mexicano chiquitito y le ponen a un luchador de allá de Estados Unidos como de 2 metros. ¿Cuándo le va a ganar el mexicano? Pues así somos nosotros. Cuando descubrimos que no vamos a poder contra ese enemigo, es cuando buscamos quién es el que sí nos puede ayudar. Y como son cosas espirituales, entonces tenemos que ir a Dios. Y Dios es el único que puede derrotar a esas situaciones que tenemos. Y ahí están las pruebas en la palabra. El endemoniado Gadareno, que tenía una fuerza descomunal, que rompía las cadenas. ¿Qué persona rompe una cadena siquiera de las que le pones aquí a tu perro o no sé, que la usas para una puerta? ¿Quién de ustedes que esté más fuerte la puede romper, que se la ponga en la mano? No se puede. Pero ese endemoniado ganadero nos dice que la rompía. Y a final de cuentas, nada más, Jesús ni dijo nada. Y luego la legión dijo, ¿por qué nos quieres hacer daño, Jesús? Déjanos ir a ese hato de cerdos. Y se aventaron al hato de cerdos y los cerdos se volvieron locos y se aventaron al desfiladero. Y el endemoniado ganadero quedó como una persona normal. Esas son cosas más graves. Entonces, nosotros tenemos quién puede hacer el milagro que querramos, pero quizás a veces no hemos entendido o hemos dejado pasar ciertas partes de seguridad espirituales que nos da el Señor. Y esas partes de seguridad espirituales son esos que te dicen no, no matarás, no robarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. ¿Por qué? No te lo está diciendo porque el Señor es soberbio y dice, no, es que yo no quiero que lo hagan ustedes. Es para protegernos, porque Él sabe que nosotros no vamos a poder. Entonces, no seamos como ese pueblo. Por eso estamos leyendo todo esto, para no caer en lo mismo y para no estar desechados, porque más adelante en el libro de Oseas vamos a leer todo esto, porque el Señor ya los traía y lo que les pasó, porque trajeron destrucción a su pueblo. Acompáñenme a Salmo 106 del 34 al 39. ¿Puede repetir la cita, hermano, por favor? Salmo 106 del 34 al 39. Amén. Fíjate, conforme a lo que leímos, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y
aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Cuándo el Señor te va a pedir que sacrifiques a uno de tus hijos? Hermano, pero sí se lo pidió a Abraham y lo sacrificó. No, era para probarlo. Le mandó al ángel y cuando vio que era fiel a Abraham, le dijo el ángel, espera, no lo hagas. ¿Y qué te decía desde el principio? El inicuo, Satanás, el diablo, como le quieras llamar, él sí lo aplicó. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que si tú conoces a Dios, que es un Dios de amor, y te enojas, te vas de la iglesia, te olvidas de Dios y ahora vas con otro, con los vales y que te digan sacrifica a tus hijos y ahí vas a sacrificar a uno de tus hijos? Porque si hay gente así y dices, ¿cómo es posible eso? No, no, ¿cómo es posible? Eso ya el Señor ya lo sabía. Nosotros nos ponemos a pensar y dice uno, ¿cómo puede haber gente así? Pues sí hay. Vamos a terminar, acompáñenme a Oseas, la última parte. Oseas 7:11. Del 11 en adelante dice, Efraín fue como paloma incauta, o sea, perdida, sin conocimiento, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Ya habían salido de Egipto y otra vez llamarán a Egipto. Cuando fueren, tendré sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Fíjense, el Señor amaba tanto a su creación, a su pueblo, y ni aún así entendieron. Hay una canción que dice, cuando no te quieren lloras, y cuando te quieren no sabes querer. Y lo mismo pasa con el Señor, con lo espiritual. Dios te ama tanto y tú no sabes cómo dar el amor si tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, que Dios es amor. Acompáñame al libro de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 15. ¿Me ayudas, Vicente? Del 17 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 15, del 17 al 20. Segunda de Reyes, del 17 al 20, amén. Dice, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reino de Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Así fue, dijiste? Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria
y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Fíjense, tenían que hacer trato, pero el mismo pueblo tenía que pagar. Aquí en México no estamos libres de eso. Tenemos una deuda con el país vecino y si hacemos cuentas de a cuánto nos toca, todos estamos en esa deuda. Por eso les digo que nuestra vida está en la Biblia. Ahora, algo interesante, dice que hicieron conforme a Jeroboam, a todos los pecados de Jeroboam. Y por eso es que se divide el reino, pero Jeroboam, ¿qué hizo? ¿Qué pecado hizo? Fue y hizo lo mismo que cuando Moisés subió al Sinaí y que se tardó, pues volvió a hacer otros becerros de oro para que se adoraran. Y ahora que estamos viendo las fiestas por ejemplo, vimos la de los tabernáculos. ¿Alguien recuerda de cuántos días es la fiesta de los tabernáculos? ¿Alguien que quiera participar? Fue la última que se dio el domingo pasado, creo, me parece, o hace 15. ¿De cuántos días es la fiesta de los tabernáculos? Hermano, creo que 7, yo no estaba, pero y uno Eh, adicional que da el Señor. 8. Exactamente, exactamente. ¿Y qué creen que hizo Jeroboam? Pues por su soberbia, él lo hizo de 15 días. Más otras cosas que hizo. Y aquí, como decía, por eso también Manahem también hizo lo mismo, dice, porque dice, hizo lo mismo que los pecados de Jeroboam. Además de esto, veíamos que lo que habíamos leído antes, que del vino y que habían matado a sus príncipes, a sus reyes, murieron si usted sigue leyendo aquí toda esta parte de reyes, ahí va a haber reinado de Joab, de Pecaía, de Acaz, de varios, pero mataron a 3 reyes. Una cosa es que cambie de rey porque no supo gobernar y se cambia, pero hubo 3 asesinatos. Entonces eran cosas graves. Acompáñame a Primera de Reyes 12. Ya vamos a acabar. Primera de Reyes 12, del 25 al 33. No, más bien, perdón, acompáñame a Segunda de Reyes porque ya se los expliqué eso. Segunda de Reyes 17. Ya se los expliqué. Ya si ustedes quieren leerlo con calma en su casa. Segunda de Reyes 17 del 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 17 del 1 al 4. ¿Me apoyas, Sirra, por favor? Ujú. Ok, dice así, caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Hasta ahí. ¿Te fijaste? Lo que te comentaba, dice en el 1, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Oseas también falló, dice, pero aunque no, como los reyes de Israel que habían sido antes que él. O sea, él ya no hizo, aquí ya no menciona los pecados de Jeroboam, ha de mencionar otro tipo de cosas, pero el Señor lo escogió para moldearlo y para mostrarle lo que estaba, eh, qué era lo que sentía el Señor desde que nos puso con Oseas y la adúltera. Que cómo es posible que si tienes a tu Dios, vayas con otros dioses que son de metal, de madera, de bronce, de que la que hacían con los arcillos, de plata.
un cuadro, no sé, una figura, cuando nosotros somos de carne y hueso. Ahora resulta que está como fíjense, ahorita ya está, me está dando me está cayendo otro 20. Está como la AI, la crea el hombre y ahora el hombre ya está sujeto a la AI. O sea, ¿cómo es posible eso? Si nosotros si el creador es un hombre de la AI, ahora ¿por qué nos vamos a someter a la AI? A la IA, a la inteligencia IA, ¿no? AI o IA. IA, perdón, le está diciendo al revés, a la IA, a la inteligencia artificial. Si nosotros tenemos un creador, ¿por qué nos tenemos que ir a algo que no se mueve, que no tiene vida y adorarlo? ¿Por qué? O sea, a veces uno dice, pues, ¿dónde está la inteligencia? Pero la verdad es que todos estábamos así antes de conocer al Señor. Pero es algo normal porque la simiente de la serpiente, eso es lo que ha dejado y hasta el día de hoy, ya el inicuo, aunque esté vencido, esa simiente ha crecido tanto que puedes ver toda la maldad que hay en el mundo ya. Ya no se necesita el inicuo, ya la gente ya tiene, ya la semilla creció, la semilla de maldad creció y está dando frutos también. Entonces, considerémoslo, hermanos, a final de cuentas el Señor nos está dando una historia de los pueblos de aquellos tiempos, pero es para que entendamos individualmente nuestra vida, que no caigamos en los mismos errores de antes y que nos guste o no nos guste, Dios es Dios. Y que aunque no nos guste su voluntad de Dios se va a cumplir, nos guste o no nos guste. O nos ajustamos o preparémonos para sufrir. Y yo creo que todos lo hemos pasado. Y por último, Salmos 78. ¿Me ayudas, Vicente? Salmos 78 del 56 al 64. Ay, ya me pasé cinco. Empezó muy cinco tarde. Amén. Dice, Salmos 78 del 56 al 60. dice así, amén. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó en cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. ¿Se fijan todo lo que les aconteció? Pero algo que me llama la atención, y no sé ustedes, pero, por ejemplo, eh, ir ahora al Señor para ver, se acaba un libro y empieza otro, pero el domingo van a ser las bodas y el Señor aquí te menciona en esta escritura, dice, el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. ¿Dónde está lo de las nupcias? Ay, sí, dice, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, o sea, en cantos de matrimonio, en cantos de boda. O sea, hasta en esa parte, o sea, no iba a haber casamientos tampoco. Porque se supone que Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran y se poblara todo esto, ¿no? Y todos esos castigos, o sea que, pues, a final de cuentas, llevaron destrucción a ese pueblo. Entonces yo creo que, pues, no es difícil de entender, ¿no? Lo difícil es practicarlo. Y había otra cosa. Cuando empezamos a leer, para que empiecen a comentar,
En Oseas 1, en Oseas 7:1, dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaño y entró el ladrón y el salteador, despoja fuera. Fíjate, para que pasemos a los comentarios, los sinónimos de iniquidad, iniquidad, maldad, engaño, mentira, adulterio, soberbia, rebelión, desobediencia, idolatría, ignorancia, violencia, homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que les leí es todo lo que hizo el pueblo. Y todavía me faltaron algunas cosas que si tú te pones a sacarle sinónimos a cada una, no, pues vamos a llenar una hoja. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta de quitar lo que le desagrada al Señor. Cuando yo conocí del Señor, eso es lo que fui a hacer. Fui a escribir en una hoja todo esto que te estoy comentando, iniquidad, maldad, engaño, mentira, todo eso lo fui a escribir. Toda mi vida pecaminosa se quedó. Y al quedarse, esas hojas se quemaron y fue cuando me sentí libre. Y fue cuando sentí la presencia del Señor. Entonces, pues siempre estemos bien, estemos mal, como sea, si tenemos ganas de tirar la toalla, si, no sé, es nada más por un momento. Nunca dejes de confiar en tu Señor, en tu Dios, en tu Padre, en tu Creador, en aquel que está en las alturas, que dice que está hasta el tercer cielo. Estaba viendo una noticia que dijeron que este telescopio Hubble, algo así, que estaban viendo que según las estrellas no son estrellas, que según ya son otras galaxias. Y estaba viendo una imagen donde pusieron dos recuadros y en un recuadro de una galaxia le pusieron Dios. Ya más o menos le quieren atinar al estudiar el universo. Y el Señor dice que Él está en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque Pablo fue arrebatado. Pablo, Pablo fue arrebatado. Corríjanme, ¿quién fue el que fue arrebatado hasta el tercer cielo? El apóstol Pablo. El Según apóstol Pablo. Entonces, lo que están observando, más o menos ya le están llegando a lo que tiene que ser, al regreso del Señor, a Dios, porque todo gira alrededor de Dios, dentro de Dios, fuera de Él, no hay nada. Entonces, ¿alguien que quiera comentar, hermanos? Adelante. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches. De lo que se compartía, me ponía a considerar cómo el hombre es necio y no aprende de su pasado. Pasaba un rey y otro, y algunos iban de lo mal a lo peor, y no había en ellos esa conciencia de intentar ser mejor que el que había pasado antes de ellos. Y algunos incluso hasta no solo lo superaban, sino que llegaban a ofender de una manera increíble a Dios. Y creo que es también lo que muchas veces podemos ver, que alrededor nuestro tenemos el testimonio de muchas personas y vemos cómo algunos cojean de una cosa, otros de otra, igual nosotros, pero no nos ponemos a considerar tal vez de qué manera tomarlo de una forma constructiva, verlo como para que tú no caigas en lo mismo, orar por el que anda mal para que también se vuelva, porque hay situaciones que Dios nos permite vivir con la finalidad de que también exhortemos al que está cojeando de lo mismo que nosotros. Y tal vez es ese acercamiento que no había entre ellos mismos, el decir, no te vayas por ahí porque si te vas te va a ir mal, o no hagas esto porque la ira de Dios va a venir sobre ti, no. Simplemente iban buscando
sus deleites, iban tras las cosas que agradaban a la carne y no se preocupaban por buscar y estar cerca de Dios. En Gálatas 6:7 dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. En este versículo podemos ver esa, esa seguridad con la que Dios nos dice, aunque tú te hagas el loco y hagas como que, ay, no pasa nada, no es cierto, porque a Dios no lo engañas, te estás engañando tú solo. Y en esto podemos darnos cuenta que aunque lo pintemos de colores, la verdad es la verdad. Y si nosotros no andamos en esta verdad, vamos a sembrar el producto de nuestro pecado. Y Dios nos va a perdonar, pero muchas veces las consecuencias va a ser necesario vivirlas para que de verdad haya ese aprendizaje con el fin de que no volvamos a caer. Ese era el comentario. Así es, esa escritura se leyó al principio. Entonces hagámonos conscientes que a Dios no lo podemos engañar. Si nos engañamos a nosotros mismos. Y gracias a Dios que Él nos revela y nos muestra nuestra vergüenza para darnos cuenta. Adelante, hermana o hermano, no sé quién sea. Hola, buenas noches, hermanos. Pues ciertamente en la palabra que ahorita nos compartía, hermano, también el Señor ya nos viene diciendo y advirtiendo desde un inicio. En Deuteronomio 30 están las condiciones para la restauración y la bendición del pueblo. Dice que sucederá cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieras al Señor tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recoger de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá el Señor tu Dios y de ahí te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Pero siempre, Señor, si nos damos cuenta, siempre nos hace reconvenir en algo, hermano, como usted dijo, la obediencia. En todo el Señor, yo creo que lo único que nos pide, si nos ponemos mucha atención en todo, es obediencia, la obediencia. Y como usted dice, una de las recomendaciones que el Señor nos dejaba es que no nos uniéramos o que no se unieran a yugos desiguales. ¿A qué tipo de gente compartía? Porque sí es muy importante, hermano, a veces como lo han comentado, si no es malo tener amistades quizás que no conozcan del Señor, pero sí es importante que tengamos amistades en las cuales conozcan del Señor, porque ellas nos van a retroalimentar. Ella en cualquier situación, lo primero que va a salir de su boca es glorificar al Señor y reconvenirnos o darnos recomendaciones Agarra siempre en una base canción. a la palabra. Ese es mi comentario, hermanos. Muchas Así es, gracias. hermana. Fíjese que ahorita también viendo eso, en el Antiguo Testamento el Señor quería obediencia, pero se mencionó algo en lo que leyó al principio, arrepentimiento. Y cuando se presenta Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y tendrán bendición. Pero nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro egoísmo como humanos no nos lo ha permitido. Entonces, considerémoslo. Adelante, Vicente. Hola, hermanos, buenas noches. Este, Hay una escritura que estaba leyendo ahorita, es en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque muchas de las personas que sufren de alguna adicción o de algún vicio, lo ven como solución a sus problemas.
¿Por qué? Porque mucha gente está en esos vicios porque los ayuda a fugarse de sus emociones, las frustraciones que viven día con día, el alcoholismo. Todos buscan la felicidad y al final de cuentas creen que el vicio es la respuesta a muchas de esas situaciones. De hecho, muchas veces lo hemos comentado aquí. ¿Cuántas veces no decimos que no es que el suicida se quiera suicidar, sino que al final de cuentas lo único que se quiere quitar es el sufrimiento? Y así con el alcohólico. El alcohólico busca el alcohol para de alguna forma liberarse de todos los problemas que tiene o de todas esas carencias emocionales y en este caso espirituales, ¿no? Y es algo que me llama la atención porque aún en la enfermedad, Dios te ayuda a desarrollarte para que lo encuentres a Él y para que al final de cuentas, este, sigas a Dios. Entonces, es algo que me llama mucho la atención porque a pesar de que todos pasamos nuestras enfermedades o nuestro dolor, podemos identificarlo. Por ejemplo, el enojo, ¿no? Que es una emoción. Tú te puedes enojar de cierta forma, yo me puedo enojar de cierta forma, otra persona de cierta forma, pero al final de cuentas, la generalidad es el enojo, pero al final de cuentas nosotros terminamos saliendo por cuenta propia, viviéndolo a nuestro modo. Entonces es muy interesante porque a lo mejor nosotros no podemos entender a las otras personas, no podemos entender por lo que están atravesando. Sin embargo, Dios sí entiende todo lo que atravesamos nosotros. Jesucristo entiende cada una de las dolencias. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces decimos, yo fui alcohólico, yo fui drogadicto, yo fui neurótico, cualquier enfermedad que hayas tenido, hermano, y esa persona no puede salir. No es que no pueda salir, es que su proceso, la forma en cómo lo está viviendo es él. Y la forma en cómo Dios lo va a rescatar o lo va a sacar al final de cuentas es suya. Lo único que nos resta a nosotros es acompañarlo sin emitir ningún juicio. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces pasa eso, que muchas veces en lugar de acercar a las personas a la iglesia y mostrar ese amor de Cristo, porque nosotros debemos de ser imitadores del amor de Cristo, sin ningún juicio y sin nada, a veces, muchas veces terminamos alejándolos y cuántas veces no pasa de que le decimos, no, es que tú ya no tienes remedio. No, es que el Señor está trabajando, pero está trabajando a su tiempo y a su modo con esa persona. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que a pesar de que el sufrimiento sea sufrimiento, la forma en cómo lo vive cada uno de nosotros es diferente. La depresión en cómo la vive cada persona es diferente de una a otra. Sabemos que la generalidad es depresión, pero la particularidad es cómo la vive cada persona. Y ahí es donde nosotros no podemos emitir un juicio, sino más que nada apoyar y respaldar a esas personas. Eso es algo que quería comentar. Así es, Vicente comentó una palabra muy, eh, ya hasta se me olvidó. Ah, una palabra que te pueden decir cualquiera. Tú puedes tener una enfermedad terminal y te pueden decir no tienes remedio. Con una enfermedad de vicio, te pueden decir no tienes remedio. Pero el que sí te puede dar la solución es Dios. Esos que te dicen no tienes remedio son humanos. Pero ve con tu Creador, con tu Dios, con tu Padre, y Él es el que va a tener la última palabra. No sé si Isra quiere comentar algo. Sí, hay un versículo que deja mucho que decir, ¿no? Porque dice el versículo 3 que leíamos ahorita, con su maldad, no es cierto, discúlpenme, es el 2. Dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. A veces olvidamos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y están nuestras obras delante de Dios, tanto las buenas como las malas, y dice que de todas rendiremos cuentas, aún de toda palabra ociosa, rendiremos cuentas delante de Él, y es algo muy, muy importante considerar, porque Efraín habían contaminado
el sacerdocio. De hecho, dice la escritura que este hombre, Jeroboam, empezó a meter sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. O sea, hizo cosas tremendas, y no hubo ese temor de Dios. Y a veces nosotros así andamos en la vida, haciendo cosas que no convienen y están delante de Dios y vamos a rendir cuentas. O sea, ¿qué cosas vamos o cómo nos podríamos justificar si conociendo la verdad uno peca deliberadamente? Pues ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, Efraín se extravió totalmente y por eso es que fue cautivo. Y nosotros podemos ser también cautivos de muchos vicios, como se hablaba ahorita. Podemos ser cautivos, incluso veíamos en la semana, me llama mucho la atención el salmo que se leyó porque hablaba de por poco y mis pies resbalaron, o sea, estuve a punto de caer, ¿no? Y a veces así estamos en esa cuerdita muy delgada que estamos a punto de caer, pero pues reconsideremos, hermano, cómo andamos delante de Dios y sobre todo qué cuentas vamos a rendir, porque delante de Él todas las cosas están desnudas. Eso quería comentar, hermano. Así es, hermanos. ¿Alguien que más? ¿Alguien más que quiera comentar? Hay una palabra que dice, es mejor que no me hubieras conocido. Si usted ya conoció del Señor, ya no hay vuelta atrás, hermano. O le sigue o le sigue. Ya no recuerdo bien cómo dice, pero es mejor no haberme conocido que conocerme. Porque ¿cómo puede ser posible que te vayas a tu creador y luego te vayas a un escalón abajo? Considerémoslo. Vamos a orar. Padre bendito, reciba usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en esta hora y en este lugar, agradeciéndole porque su palabra nos muestra todos los errores de los pueblos pasados, de la gente de aquellos tiempos. Y a final de cuentas, toda esta vida se va repitiendo. Decía decía el Eclesiastés que lo que se hace hoy ya se hizo ayer y lo que se hará mañana ya también se hizo. Por eso es que lo único que cuenta es lo que usted nos está mostrando, porque a final de cuentas, lo que usted quiere es simplemente que lo acepten como su Dios, como su Padre y su Creador, que usted es eso. Pero ahora el humano se siente autosuficiente y ahora él se ha vuelto creador, pero de todo lo contrario a su voluntad. Y aún así, como lo decía en la escritura, que lo negaron, que no le hicieron caso, que hablaron mal de él. Así éramos también. Decíamos que no existía Dios, que dónde está tu Dios, que eran cuentos, que lo único que valía era lo que dice la ciencia, lo comprobable, lo que se ve, lo palpable, lo que podemos demostrar a través de nuestros cinco sentidos. Pero hoy sabemos que no. Hoy sabemos que usted va más allá de lo material. Y hoy sabemos y sé que somos la vida. No somos un cuerpo, no somos una mente, no somos unos ojos, unos pies, unas manos. Nosotros somos los que le damos vida a ese cuerpo que nos ha dado para disfrutar con esos cinco sentidos la creación, para ver, para escuchar, para tocar, para saborear. Por eso es que le agradecemos, porque dice que solo la verdad nos hará libres. Hoy sabemos que si pecamos somos esclavos del pecado, pero quizás ya estamos con un pie adentro y un pie afuera, porque ya no somos los mismos de antes, porque antes estábamos completos. Hay una imagen que me gusta mucho y siempre cada año la pongo en la Pascua, que
es una jaula y está un pájaro adentro y la puerta está abierta. Y dice, Dios ya cumplió su parte, ahora haz la tuya, sé libre. Es lo que el Señor siempre nos ha permitido ser libres, pero ¿por qué ahora nos hemos dejado de engañar, dejado engañar por otro que es menos que Dios? Por eso es que le agradecemos, porque en esto nos muestra el amor que nos tiene. Y hoy sé que me ama y que nos ama. Porque aun siendo pecadores, así nos recibe, así nos escucha, así nos perdona. Y aún así su palabra dice en un salmo que si fuéramos infieles, usted permanecerá fiel. Algo que difícilmente podemos hacer como personas. Por eso es que le pedimos perdón y le pedimos ayuda. Ayúdenos a menguar para que su espíritu pueda crecer y pueda guiarnos por el camino, por la verdad y por la vida. Estos son sus elegidos, esto es iglesia, usted conoce todas sus necesidades. En sus manos estamos y usted dé conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y todas estas cosas se las pedimos en el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Buen provecho. Descansen en el Señor. Y tómense un buen cafecito con un pan.